la carga tributaria adicional a la que ya tenían y se convierte pues en una carga que empieza a funcionar a partir del día 1 del próximo año. Es, digamos que un regalo de la administración Riquelme. El Ejecutivo envió este proyecto de decreto que ayer fue aprobado por unanimidad en el Congreso del Estado. Diputados de oposición como Rodolfo Walsh expusieron razones para que el proyecto de decreto no se fuera tal y cual llegó al Congreso del Estado. La diputada Yolanda Elizondo Maltos también expuso algunas razones que le voy a platicar en este momento. ¿Por qué? Porque el asunto que tiene que ver con el impuesto sobre nómina tiene que ver con el destino del impuesto sobre nómina y no con el origen. El origen, los motivos, la exposición de motivos que hizo la fracción parlamentaria del PRI dejó en claro que, pues sí, las finanzas de Coahuila han sido mermadas, sí, por el llevado y traído a Coahuila lo que le corresponde y no le dan lo que necesita, no le regresan, no le retribuyen lo que aporta nuestro Estado al Producto Interno Bruto. Eso ya lo hemos escuchado desde el sexenio anterior, el de Rubén Moreira. Pero ¿qué pasa? Pasa que este impuesto sobre nómina se indexa al gasto corriente, se indexa a pago de cosas que no debemos de estar utilizando este impuesto, porque el impuesto sobre nómina fue creado, el espíritu de la creación de este impuesto fue para dotar de infraestructura para el sector productivo justamente. Entonces, siendo así las cosas, deberíamos tener mejores carreteras, mejores parques industriales, mejores vialidades, mejores condiciones para que los hombres y mujeres del sector productivo puedan desempeñar mejor su labor y seguir proveyendo de plazas de empleo laboral y fortalecer sobre todo a nuestra región en el caso del sureste. ¿Qué pasa? Pues que este gasto corriente se fue viendo mermado. ¿Por qué? Por la maldita deuda. Y entonces fue que cuando un corriente llegó al gobierno del Estado, se tuvo que indexar el impuesto sobre nómina al gasto corriente. Eso fue todo lo que sucedió. Por eso no completamos con nada. No es que si Andrés Manuel no quiere enviar, sí, hay mucho de cierto en la parte en que las finanzas del Estado se ven mermadas por las participaciones federales, por los fideicomisos desaparecidos, porque no tenemos Fonden, porque no tenemos Fortasec, porque no tenemos una serie de fideicomisos, el de ciencia y tecnología también desapareció, etcétera. Pero, ¿qué hemos hecho? Pues hemos despilfarrado, se despilfarró en el año 2005 al 2011, fue un tiradero de dinero, fue un desorden financiero que hoy nos tiene sumidos a pagar 12 millones de pesos cada día de intereses de la maldita deuda. Buenos días, este es su buffet político, aquí vamos a cocinar la noticia caliente y el comentario picoso. Me acompañarán todos los días Raimundo Mendoza Arredondo, el buen Ray, y de este lado Arnulfo. Jorge Luna. Estimado Arnulfo, buenos días. Raimundo, buenos días. Buenos días, Jorge. Pues aquí estamos, la verdad, muy contentos iniciando esta nueva etapa. La verdad es una valiosa oportunidad que vamos a tener para estar en comunicación con todos ustedes. Van a aparecer ahorita los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Es un espacio en donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de comentario, sugerencia, y recordarles que Buffet Político va a iniciar todos los lunes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10. Así que hagan un espacio por ahí, ya les tenemos preparado una amplia carta de platillos, de deliciosos guisos tempraneros. Si usted ahorita está desayunando, está almorzando, mándenos una foto, queremos saber qué está degustando ahorita tan temprano. Y para iniciar ya con la información, yo les tengo 3 noticias muy importantes: la dulce, la amarga y también la noticia picosita, que es la sabrosita, ¿verdad? Sobre todo aquellos que el día de ayer se fueron a pedir dulces en la noche, que anduvieron de traviesos. Pues el día de hoy estamos celebrando el Día de Todos los Santos en todo el país. Esta hermosa tradición sigue fortaleciéndose y afortunadamente los pequeños que están en los primeros niveles, ya sea preescolar y primaria, siguen conociendo, a pesar de que todavía hay algunas voces que critican el Halloween. El día de hoy vamos a poder disfrutar los altares de muertos, conocer todo el significado de lo que representa, porque hoy precisamente en la noche
según la leyenda, según la tradición, llegan nuestros fieles difuntos a degustar estos platillos que usted va a poner en estos altares. Así que es un momento que debemos de reflexionar, de recordarlos con mucho cariño, y precisamente para eso en todo el país, en las escuelas, en las universidades, en las plazas públicas, hay estos espacios. Hoy, aquí en la capital del estado hay dos actividades muy importantes, una que es en el Museo del Desierto, en la escalinata del Parque de las Maravillas. Hay un gran altar de muertos que usted va a poder visitar el día de hoy y mañana, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y también lo que viene siendo en el barrio antiguo de Santa Anita. Es una tradición que afortunadamente sigue fortaleciéndose gracias a la participación de los colonos, de los ciudadanos, que todos participan para que esto sea importante. Y esta es la nota dulce del día de hoy. Se está comiendo por ahí su pan de pulque, aproveche. No pan de pulque, pan de muerto. Pan de pulque también por la región. Y bueno, la noticia amarga en esta mañana, pues el día de hoy amanecimos con una nota poco común. A las 3:15 de la mañana, de la madrugada, se presentó un sismo en la región norte de Saltillo, junto a Ramos Arizpe. Se sintió un poco más en Monterrey. El Sismológico Nacional nos reportó un movimiento telúrico de 3.9. Yo estaba viendo muy temprano en las redes sociales que por ahí gente sintió, dicen, cosa que no creo, ¿verdad? Compártanos esta experiencia, que se movió la cama, pero se me hace que se les movió por otra cosa. Yo creo que con las noticias que les vamos a dar ahorita, porque yo la verdad estaba bien dormido. Para que tengamos una idea de que es 3.5, el devastador del 85 fue de 7.5, ¿no? Exacto. Un poquito. O sea, llegamos a la mitad de lo que fue el sismo de 85. A ver qué sacan estos movimientos, ¿no? Exactamente, no nada más físico, ¿verdad? Y aparte, ya lo comentaba Raimundo, previo a entrar al programa, viene también un sismo político, pero de eso vamos a hablar. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información al respecto. Y también estas noticias amargas, ya lo comentó ahorita al inicio del programa Arnulfo, pues precisamente el día de ayer el Congreso del Estado, por unanimidad, aprobó este nuevo impuesto sobre nómina, que bien, vamos a ver cómo pinta. La intención es que pues la próxima administración, precisamente a partir de enero, esta ley va a entrar en vigor, así que pues el día de ayer algunos diputados participaron, dieron sus argumentos, pero vamos a ver finalmente en qué viene a acabar este asunto. Y finalmente, en la noticia picosa y al final, en nuestra sección de sobremesa, vamos a ahondar. Esta semana se dieron a cabo algunos consejos políticos, algunas reuniones de todos los partidos, y ya suenan varios nombres para ser candidatos a diputados federales y senadores. Entonces, vamos a platicar un poquito quiénes son los que suenan, quiénes son los que realmente tienen alguna posibilidad de los principales partidos políticos, porque de los chiquitos, la verdad, Una probadita. pues no tiene caso ni hablar Una de los probadita. chiquitos, ¿verdad? Danos una probadita de PRI, PAN, Una PRD. pizca, Una pizca Mira. de panistas, una pizca de Oye, priistas. porque hasta en una la pizca- UAC va a haber elecciones ya pronto. No, Ahí se va a viene, poner ahí viene, caliente el ya ambiente. viene. Pero mira, por poner un ejemplo, ayer me llamó mucho la atención. El lunes se llevó a cabo el Consejo Político Municipal del PRI, y por ahí me di la vuelta y hubo algunos, quiero que se queden, porque les voy a dar algunos nombres, pero para que se queden. Hubo algunas personas que resaltaron por encima de otras en el aplausómetro de los militantes priistas, y también se ve quién trae porra y quién trae apoyo, ¿verdad? Entre ellos, les voy a citar a dos que a mí me llamó la atención. Uno es Javier Díaz, que es el actual secretario de Desarrollo e Inclusión del Gobierno del Estado, y una más que yo creo que yo he visto que se menciona mucho y que ha tenido un juego por ahí. Hay muchas reuniones en torno a este personaje, que es una mujer, que es María Bárbara Cepeda. Entonces yo creo que son dos perfiles que están retomando y que yo creo que van a ser parte de la nueva clase política que ¿Y viene el a aplauso se renovar. veía sincero, se veía de coraza o se veía así Fíjate como, que no, como no, fabricado? No, creo que sí, porque pues ellos han estado visitando ahí las colonias, hay un trabajo previo, entonces vamos a ver, porque este es al interior del partido. Aquí lo interesante es ver hacia la comunidad. Oye, ¿no ¿Cómo van a les va dejar afuera? que se reelija el actual alcalde, José María Frausto Siller? Pues fíjate ¿Cómo que lo también ves? estuvo por ahí, y también recibió una buena serie de ovación. aplausos, pero pues buena está, dotación. exacto, también Pues él sí le entró al buffet de aplausos también junto con los demás. Pero bueno,
son algunas de las cosas, y a mí me llamó la atención, pasando a otro partido, que el día de ayer tuvimos un cónclave morenista en el Congreso del Estado. También Raimundo nos va a platicar más adelante cómo estuvo por ahí, pero a mí me llama la atención una cosa: ya tenemos funcionarios públicos, alcaldes, pues prácticamente involucrados en estas actividades. Entonces, pues vamos a platicar acerca de ellos. Ayer estuvo por ahí Tania Flores y su hermano Tony Flores, que nada más vamos a dejar ahí un comentario. Ya Tony Flores dijo que quiere ser alcalde, todavía no se sienta en la curul del Congreso. Oye, Jorge, pero el hermano de la dormilona. Qué tremendo, ¿no? Que, bueno, dicen por ahí las malas lenguas que se estaba durmiendo en la sesión del diputado. De las malas lenguas es la tuya y la de quién. No, la lengua de res, la que estaban cocinando. Ahí en el Congreso estaban Pero tú la viste, o sea, yo creo haber visto algo donde estaba como dormitando ahí en el Congreso, mientras el diputado Giancarlo Lozano estaba comentando ahí con la gente. Entonces creo que viene muy picante, muy condimentado este platillo de las elecciones. Ahorita lo mencionabas en la fase del partido PRI, en la fase del partido Morena. Los que sí no se ven para nada son el PAN. Se me hace que se comieron todo el bolillo y se echaron a dormir. Pero se me hace que se está echando a perder el PAN. Pero yo, antes de seguir hablando de política, quiero hablarles de un espectro internacional. Está muy delicado ahorita el tema de Gaza. El tema entre Hamas y el tema entre Israel. Estados Unidos antier 29 de octubre, Estados Unidos le pide a China que intervenga. Dice así en Financial Times, que es un diario muy interesante, muy importante para la política estadounidense. Dice: Estados Unidos insta a Beijing a moderar la respuesta de Irán a la guerra entre Israel y Hamas. Y ustedes estarán viendo todas estas imágenes que se están dando a nivel global en torno a este conflicto bélico que esperamos no trascienda a más, pero tiene que ver con un contexto muy amplio. No se puede hacer una crítica simple entre buenos y malos, yo creo que tiene la razón el judaísmo, no el mundo árabe. Es un conflicto muy complejo. Para empezar, les voy a comentar qué quiere decir la palabra Hamas, y quiere decir entusiasmo. Y este grupo está integrado en promedio por jóvenes de 35 años. Imagínense, el conflicto bélico se habla que es histórico, ¿no? Incluso de trascendencia bíblica. Pero los primeros en expulsar a los judíos fue el Reino Unido. En 1290, óigalo usted, en 1290 fue la primera expulsión que sufrió el pueblo judío. La siguiente fue en 1394 por los franceses, y después en 1492, cuando llega Cristóbal Colón a América, los españoles expulsan a los judíos de España. Y así se vinieron dando las cosas hasta que llegamos a 1948, compañeros. En 1948, Inglaterra le dice a los árabes, les dice: aquí va a ser donde se va a instalar el pueblo judío, aquí en los territorios de Palestina. Y en ese momento ellos hacen su independencia, y empiezan todos los conflictos bélicos que vivimos hasta hoy en día. Se dice también que tiene mucho que ver el tema del primer ministro Netanyahu, que hubo ahí unos asuntos de corrupción, unos asuntos en el Poder Judicial, incluso algo muy similar a lo que está pasando ahorita en México. Él estuvo haciendo algunas movimientos ahí en la ley para que el Poder Judicial perdiera fuerza. Entonces, está muy complicada la situación en Israel. Ahorita parece ser que Irán está queriendo intervenir en este tema. Vamos a ver qué pasa de aquí al viernes, que van a suceder muchas cosas. Ojalá lo mejor. Ojalá lo mejor. A y que todos jamás nos conviene. Vuelva a suceder. Noticia caliente y comentario picoso, Buffet Político. Regresamos, un corte. Y entre otras cosas que han andado en los medios de comunicación, en el ir y venir de los comentarios, de los cafés políticos, de los editoriales, se presenta como una posibilidad real que el próximo mes de marzo de 2024, que se cumplen 30 años del asesinato, del magnicidio de Luis Donaldo Colosio,
El responsable, bueno, pues aparentemente el único responsable, este asesino solitario que planeó y ejecutó desde la soledad de su recámara, con alguna literatura que fueron y seguramente le sembraron, eso es un punto de vista muy particular, perpetra el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994. Se cumplen 30 años y al mismo tiempo la legislación del estado de Baja California contempla que para su derecho penal no puede haber una pena mayor a los 30 años de encarcelamiento. Esto quiere decir que en marzo, que se cumplen los 30 años de haber sido encarcelado, Mario Aburto Martínez podrá ser liberado. ¿Por qué? Porque la legislación no permite que una persona esté 30 años y un día más en prisión. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que estuvo ya 30 años, tiene 29 años y meses en la cárcel sin una condena. Entonces han ido y venido los amparos, han ido y venido los recursos legales, han ido y venido las opiniones. El caso es que pudiéramos tener un Mario Aburto encarcelado y ahora excarcelado, sin que se haya declarado culpable o inocente. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de las cosas políticas en México? Pues yo creo que todo. Todo porque ya se imaginarán el discurso mañanero en el mes de marzo señalando el mugrero al que va a atender el presidente de la República en sus conferencias, atendiendo a lo que fabricaron en las pruebas, a lo que fue un solo asesino o dos, el segundo disparo en el abdomen de Luis Donaldo cuando el cuerpo ya cae en Lomas Taurinas. Un sinnúmero de comentarios nos esperan, pero más adelante tendremos en esta cabina un abogado penalista que, atendiendo exclusivamente al expediente de Mario Aburto, nos hará los comentarios pertinentes para saber a qué nos vamos a enfrentar en el próximo mes de marzo. ¿Qué opinas? Oye, Arnulfo, existe ahí un mito muy grande que si Colosio hubiese llegado a ser presidente, México habría sido muy diferente. Se dice que si no se le hubiera asesinado, hubiera sido otra historia la de México. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú conoces al PRI? Sí, claro. ¿Conoces al PRI desde que eras niño? Claro, claro. ¿Conoces al PRI hoy? Sí, claro. ¿Ha cambiado? No. Luis Donaldo Colosio fue presidente del PRI y no cambió el PRI, no lo democratizó. No. ¿Conoces la Secretaría de Desarrollo Social? Claro. Ahora del Bienestar. Claro. ¿Se ha acabado con los pobres? No. Luis Donaldo fue el primero, con un presupuesto abismal, con un presupuesto, cogobernaba México desde la parte del desarrollo social. Cuando En los existía programas, CONASUPO y todo eso. Cuando existía, no, posterior a CONASUPO. CONASUPO fueron uno de los primeros programas sociales en tiempos de Luis Echeverría. Más recién, sí. Luego viene esa Supersecretaría del Desarrollo Social basada en Pronasol. Pronasol nace justamente después del terremoto de 85. A Manuel Camacho, a Marcelo Ebrard, en su momento que era su secretario particular, y este gabinete de la Ciudad de México, que tienen la idea de crear el Programa Nacional de Solidaridad, viendo la respuesta de todos los mexicanos cuando nos solidarizamos con los habitantes de la Ciudad de México. Oye, pero entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hubiera cambiado si Luis Donaldo Colosio hubiera sido presidente? Nada. El día más glorioso de la muerte, del día más glorioso de la vida de Colosio fue el día que lo mataron. Es una apreciación muy personal. Es algo como lo que pasó cuando Vicente Fox, con las víboras prietas y las pichicuatas. Nada cambió. Botas, o sea, puro marketing. Y qué palabra aquella, ¿te acuerdas que había espectaculares que solamente decían cambio en azul? Porque es una palabra súper apetitosa para quienes se dedican o nos dedicamos a la comunicación política. Cambio es algo muy fuerte, no necesitas decir nada más. Pero no llegó. Engloba muchas cosas y una cosa bien importante que en aquel entonces, viendo los antecedentes que había, porque finalmente este tema viene a relucir, como bien lo comenta Arnulfo, porque ya en este mes de marzo que viene, Mario Aburto interpuso un amparo, el cual procedió en donde él dice que debió de haber sido juzgado en base al Código Penal de Baja California. Entonces, ya en este marzo del próximo año, en el 2024, cumpliría la máxima pena, que es de 30 años. Entonces, pudiera salir libre. Sin embargo, en marzo se va a definir, ya está este recurso que se interpuso ante la Procuraduría General de la República, en donde tienen que nuevamente dictaminar. Aquí el punto es que, como bien lo comenta Arnulfo al inicio, es que viene a impactar, es un tema legal
que indudablemente va muy de la mano del tema político, y precisamente cuando ocurrió, ahorita que comenta Raimundo, que qué hubiera pasado si ganara Colosio, bueno, en aquel entonces, previo, en el 85, para la gente que tenga un poquito más de 30 años, que yo creo que mucha gente nos está viendo, ganó el primer gobernador panista en el país, que fue Ernesto Rufo. Hay que analizar, hay que pensar por qué ocurrió precisamente en ese estado, en un estado panista. Previo también, en el 93 ocurrió, recuerdan el asesinato del cardenal y obispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, que en aquel entonces también se decía que era el tema pues de la delincuencia organizada. Entonces, en aquel entonces el ambiente político social estaba muy caliente, muy exacerbado, y finalmente en el 94, previo a que lo asesinaran a Colosio, también por ahí se dio el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, si vemos todos estos ingredientes para preparar un platillo, exacto, porque la economía, por ahí surgió el tema de que estaba sostenida con alfileres, y ahí fue el declive de Carlos Salinas de Gortari, quien fue el presidente que trató de meternos esa idea de que estábamos en un México de primer mundo, también con el TLC en aquel entonces. Entonces, viene a ocurrir este hecho que, como les decimos ahorita, que es legal con el tema de Mario Aburto. En aquel entonces hubo una serie de condicionamientos políticos que generaron, que fueron el caldo de cultivo, y vamos a esperar que en marzo de este año, precisamente Mario Aburto, si todo ocurre como el presidente quiere y está intentando, pues lo vamos a tener libre en marzo, y seguramente va a ser pues una bandera para señalar al viejo régimen, y sobre todo fortalecer la idea que tiene el presidente para ganar los congresos, bueno, de diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, y es que, perdón, hay un tema ahí: cada 4 de 10 personas en las cárceles mexicanas, es decir, el 39%, no tienen sentencia. O sea, eso es un problema ancestral. Y el tema precisamente de Mario Aburto es ese, que nunca se supo si sí fue culpable o no. Ya se corrigió en principio. Ahorita viene un abogado especialista, el abogado Luna, Jaime Luna, para explicarnos cómo funciona el sistema acusatorio penal, que vino a combatir el rezago, la falta de transparencia y acelera los procesos penales. Sin embargo, los que están encarcelados, 40%, 39%. Ahora, están sin sentencia. Y algunas entidades de la federación están cambiando, no todas las entidades del país. Sí. O sea, otras sí siguen con esta inercia numérica, ¿no? ¿Dónde habrá el mayor rezago? Quizás de todo Oaxaca, el sur, por Chiapas, el sistema. Todo el sur, sí. Claro. Sin duda. Y algo muy delicado en todo esto. Acá estamos muy bien y estamos muy mal. ¿Por qué será? ¿Por qué esa ambigüedad de que...? O sea, estamos muy bien en comparación con el resto de la República, de la Ciudad de México hacia el sur, pero seguimos estando muy bien. Es un platillo agridulce, quizás, Coahuila. Es un platillo agridulce. Un poco agrio, un poco dulce. Exacto. Y ahorita que señalabas todo lo que sucedió, todo lo que convulsionó a México alrededor de 1994, vea en Amazon Prime una serie que produjo la mejor televisora de este país, que es Televisión Azteca. Exacto. Es un documental que se llama El Error. Es un documental bastante bien hecho, bastante bien logrado, en el que nos detalla lo que sucedió principalmente en la parte económica y cómo Ernesto Zedillo recibió al país y luego cómo fue poco a poco saliendo de esa crisis. El precio del barril de petróleo le ayudó muchísimo. $180 llegó a costar el barril de petróleo. Hoy cuesta 80 o menos. Inclusive ahí se dio el rompimiento era muy notorio, ¿verdad?, que dentro del régimen y del partido gobernante, el Revolucionario Institucional, se vio el rompimiento entre Ernesto Zedillo, quien era uno de los secretarios con Carlos Salinas, con él precisamente, y cómo encarceló a su hermano. ¿Se acuerdan? A Raúl Salinas de Gortari, lo llevó a la cárcel. Entonces, si hay un rompimiento, yo creo que de ahí fue parte en donde el PRI viene pues perdiendo espacios a nivel nacional, y precisamente Zedillo fue el que le entregó la banda a Vicente Fox. Entonces vino haciendo un preámbulo de este desastre que iba a pasar. Pero lo curioso es que se pierden las banderas los partidos, pero el eje político sigue siendo el mismo. La cleptocracia. Exactamente, digo, lo platicábamos el otro día en mesa nosotros, cómo Morena, que había criticado tanto
por ejemplo, el poner a un hijo de candidato, el poner a un hermano de candidato, ahorita está sucediendo. Aquí en Coahuila está sucediendo. El famoso dedazo que Guadiana ya quiere a la hija. Sí, Guadiana quiso a la esposa. Si Humberto pudo, ¿por qué no los demás? Entonces, o sea, ¿dónde Tania dónde tiene se a da su el hermano. Claro. Oye, platícanos cómo se durmió Tania. Se veía bien, él Estaba arrullaba los posicionamientos de sus compañeros de Morena. Yo creo... La voz de Lisbeto Gazón. Yo creo que era la voz del presidente del partido. Yo Diego. creo que era un momento de tristeza porque no la pusieron al frente. A mí me da esa impresión. O sea, pero a ella no le gusta. Porque las no están cámaras. o sea, quizás, bueno, no sé, dicen por ahí que no le sí. gustan, como dicen, le encantan, es lo encantan que le los sigue. Yo creo que se tomó un chocolate calientito, muy dulce, con su panecito de muerto, porque abajo inauguró Fernando de las Fuentes, el secretario de Gobernación, el altar de muertos, y había chocolatito, panecito. Yo creo que se echó ahí su panecito. Vaya chingado, ya hizo algo el secretario de gobierno, señores. Inauguró el altar de muertos de la sede del Poder Legislativo, para que vean que sea el secretario de gobierno, para que no anden diciendo que hay ausencia, que hay vacío en la Secretaría de Gobierno del Palacio. No, después de que iba a arreglar el adoquín, dijo que por eso había cercado el Palacio de Gobierno, los accesos los bloqueó y montó una bola de policías estatales con esas vallas de acero, diciendo que porque iba a arreglar el adoquín. Finalmente lo arregló todo porque luego llegó el Paseo Capital, que de ese luego hablamos. Pero bueno, la segunda acción, y a un mes de dejar el cargo, Fernando de las Fuentes llevó a cabo la loable labor, tan importante para todos los coahuilenses, de inaugurar el altar de muertos en el Palacio del Congreso. Con esto nos vamos a un corte y regresamos ya al plato fuerte, a la especialidad que es la entrevista con el abogado Jaime Luna, penalista él, para hablar del expediente de Mario Aburto Martínez. Corte, estamos en Buffet Político, noticia caliente y comentario picoso. El que sabe, sabe. Ah, ya quito esta, ¿verdad? Ya, perdón. ¡Qué canción! Estábamos en un entremés musical en el corte. Mira nomás qué visita de lujo tenemos por acá en el estudio. Abogado Jaime Luna, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Arnulfo, gracias por la invitación. Gracias, Ray, Jorge. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias, el honor es para nosotros. Retomando el asunto de Mario Aburto, ya no tanto el de Colosio, vamos a atender contigo justamente lo que es el expediente de Mario Aburto. Yo anticipaba junto con Jorge el tema de 30 años es la pena máxima en Baja California. Él está juzgado en Baja California, no ha sido declarado nada, entonces, pero ya cumple los 30 años en próximo marzo del 24, sí. Y tendrá que ser excarcelado forzosamente, abogado. Sí, forzosamente. Mira, aquí aplica una regla. No pueden, la pena de 30 años, eso era en el 94. Puede ser normal que haya subido la pena en estos 29 años, pero la ley te aplica en el momento en el que cometiste los hechos. Es decir, si subió no importa. Entonces, lo que va a pasar es que como ya no hay más pena que cumplir, aunque sea inocente o culpable, ya va a tener que salir. Porque no puede cumplir una pena más alta de la que establece la ley. Caso diferente si hubiera, digamos, asesinado a alguien en la cárcel. Sí, así es. Posterior a la reforma, posterior a la modificación del número de años porque que establezca la pena. Le va a aplicar la ley del momento de los hechos. Ahora, aquí es bien importante. El problema es que no se le aplicó la ley de Baja California. Ese es el gran problema. Se le aplicó la ley federal. Lo que pasó hace un mes, que fue a inicios de octubre, fue que un tribunal federal dijo que tendría que regresarse el proceso a una instancia inferior para que ahora sí le apliquen la de Baja California. La diferencia es de 20 años de prisión. Es decir, la federal tenía 50 años como máxima, por eso la pena de 45 años. Y la estatal, que es la correcta, tiene como pena máxima 30 años. ¿Quién va a decidir esa? Se llama Tribunal Unitario de Circuito o Tribunal de Apelación. Es un tribunal federal. Colegiado. Es unitario, es una sola persona, pero es un magistrado federal.
Ellos son la segunda instancia en los procesos federales. Ok. Entonces, el tribunal colegiado que es superior lo regresa al unitario de un magistrado Sí. para que haga esa corrección, pues muy trascendental. 20 años que Claro, nos lo dé de vida. Es una vida. Sí. Estimado Jaime, ¿cuál sería la probabilidad, en base al escenario jurídico, de que realmente saliera libre en marzo? O sea, en base a tu experiencia, qué porcentaje, para que la gente que nos está viendo, hay de que esto vaya a ocurrir? 95 a 99%. Excelente. Sí. Que salga. De que salga. 95 a 99. La ley Si es la ley. este magistrado, Sí. este tribunal unitario, esta decisión de una sola persona, Sí. decide algo, la Fiscalía General de la República, que es la parte acusadora, ¿tiene algún recurso? Ya no. Ya no hay recurso. Ya no hay recurso. ¿Quién tendría una posibilidad? Algún familiar del difunto. Ahí sí, tendría alguna posibilidad. Sin embargo, la causa por la cual él va a salir es como una cuestión de estricto derecho. No es a ver qué dicen las pruebas, sino son matemáticas. Porque Es correcto. 30 es frío, es un tema de números. Ya el proceso está cerrado, es decir, Sí. ya está, es una cosa juzgada. Así es. De hecho, déjame decirte que el tribunal colegiado en un amparo se le llama órgano terminal, es decir, arriba de él ya no hay una última palabra, por regla general. Es muy difícil. Oye, una duda. Estamos viviendo en México un enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial con la Suprema Corte. Inclusive hoy en la mañana el presidente, ayer precisamente, él sugería que parte del dinero de los fideicomisos, así de un plumazo, que se vaya a Acapulco, que bueno, lamentablemente pues sí los necesita, pero debe haber recursos también destinados para eso. Aquí el tema es el político. ¿En qué pudiera afectar o beneficiar esta relación tensa que hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, específicamente en el caso de Mario Aburto? Pues déjame decirte que hay de los dos lados. O sea, no es bueno que él salga libre, porque él puede usar, uno de los dos puede usar eso como bandera, de que miren, ellos sueltan a criminales. Pero también la otra parte tiene a lo suyo porque dice, oye, 20 y tantos años y no pudiste procesar definitivamente a una persona. Eso es una falla del sistema. Es una gran falla del sistema. Ahorita hablábamos en el corte de eso, más de 88,000 presos no tienen sentencia. Así es. ¿Han cambiado las cosas? ¿Han cambiado las bien? cosas? Sí, pero ligeramente. Realmente sigue habiendo mucha gente en prisión sin sentencia. Pero déjame decirte otra cosa y contestando la pregunta de Jorge. ¿Qué tema político hay? Fíjate la fecha, 24 de marzo, en marzo del 24, a vísperas de elecciones del 24. Claro, Imagínate. claro. Claro que esto tiene un tinte político, por supuesto, y claro que lo van a usar. Bueno, un tinte político casual. Sí. O sea, le tocó de suerte o de mala suerte, según veas el color del partido al que te quieras referir, le tocó de suerte o de mala suerte que se elige en unas elecciones que van a ser, pues unas elecciones que van a marcar el futuro de México más que las demás. Ahí te va. Incluso más que la de Andrés Manuel, creo yo. Sí, el amparo se metió en abril del 21. Qué casualidad que se resolvió en octubre del 23. ¿Por qué no lo resolví? Son matemáticas, o sea, resuélvelo en el 21. Claro. ¿Por qué te ¿O esperas? 22? Claro. Es mucha coincidencia. Es un platillo que se fue a fuego lento, suavecito, Sí, poco sí. a poco. Pero ¿qué va a resultar de este platillo? O sea, ambas partes, como tú lo mencionabas ahorita, pueden utilizar la situación. O sea, unos pueden decir, ellos sueltan a criminales, y la otra parte puede decir, no, había un marco legal, un marco jurídico que tenía a esta persona presa y que tiene más de 88,000 personas presas sin Sí. sentencia. Ya no le alcanza la otra matemática a Mario Aburto pensando que en marzo estuviera libre, ya no le alcanza a registrarse como candidato. Ya no le alcanza. Por el tiempo de los procesos electorales, donde haya, por ejemplo, alcaldías como es el caso de Coahuila, no sé cómo estén en Baja California, pero si así fuera, él pudiera. Claro que sí, porque una de las penas, junto con la prisión, se le llama suspensión de derechos políticos. Es decir, mientras una persona está presa, no puede votar ni ser votado. Salvo ciertas excepciones, puede votar, pero no puede ser votado. Preso, aunque sea con brazalete. No, es con sentencia definitiva. Una sentencia final ya con prisión. Ok, Sale de prisión y regresan sus derechos políticos. en automático. Sí, ¿Cómo sería el caso? Sí, y no hay más de un político que fue preso primero. Exacto. Una duda más. Sale, ahorita nos dices que hay arriba del 95% de que salga. Sí. Sale Mario Aburto.
Mario Aburto tiene legalmente las herramientas para actuar en contra de quienes tuvieron algún interés de que él estuviera encarcelado. O sea, él pudiera emprender alguna acción legal en contra de alguien, es decir, para defenderse. Creo que su principal interés, hay grabaciones que circulan en donde él dice, él asegura que es inocente. Sí. ¿Pudiera hacer algo? Mira, es difícil, te lo voy a decir por qué, porque fueron cuidadosos. O sea, él lo van a sacar, lo que dijo el tribunal no es que es inocente. De hecho, nunca vamos a saber si es inocente o culpable. ¿Eso qué hace? Que él no pueda decir al final, híjole, fui inocente. O sea, nunca se le reconoció su inocencia. Y en base a eso denuncio a la Fiscalía o en base a eso Claro. denuncio al Ministerio Público de Baja California Exacto. o al Ministerio Público Federal. Fue una resolución salomónica. ¿Sí? Es decir, te saco, pero no te dejo armas para que luego me puedas contraatacar. Porque no se sabe. Eso nos da cuenta, ¿sabes de qué? De cuántos intereses se dieron cita ese día, esa tarde en Lomas Taurinas. Uh-huh. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo? Más bien ninguno en desacuerdo. Y son todos los poderes fácticos y los reales Sí. que se juntaron en Lomas Taurinas, dispararon esa pistola que portaba Mario, ese segundo disparo también en el abdomen cuando ya estaba tirado, para rematarlo, para tener la certeza de que el hombre no llegaría vivo al hospital. Entonces fueron todos. Y quizás el hombre mayormente señalado como culpable, Carlos Salinas de Gortari, fue el que menos tuvo que ver. Por supuesto. Yo sostengo dos cosas. Esa frase que dije ahora, que mucha gente me la ha criticado y me han hasta insultado, porque he dicho, sostengo, que el día más glorioso de la vida de Luis Donaldo fue el día que lo mataron. Y también digo que esa bala que mató a Colosio hirió de muerte a Salinas. Por supuesto, Salinas no volvió a ser el mismo. La familia Salinas completa no volvió a ser lo mismo. Asesinaron a otro hermano de Carlos Salinas, asesinaron al cuñado de Salinas, que fue José Francisco Ruiz Macié, y a su hermano lo mandaron a la cárcel. Y finalmente no dejó ningún legado. O sea, todo ese hecho vino a manchar todo lo que él intentaba hacer, ¿no? Cuando estuvo en su sexenio. Entonces yo creo que el principal perjudicado, además de la familia, ¿verdad? Obviamente de Luis Donaldo, pues es la familia Salinas. Y el que en libros, en columnas, en temas de opinión como lo dijeron hasta el cansancio, fue que José María Córdoba Montoya pudo haber sido el real artífice del asesinato, el real autor intelectual, y se anduvo paseando por universidades, vivió de lo lindo en el sexenio de Ernesto Zedillo, único y claro beneficiario de la muerte de Luis Donaldo Colosio. O sea, ¿atendieron a eso los investigadores, los ministerios públicos? Yo creo que no. ¿Qué conclusión te deja todo esto, Jaime, a ti como abogado, a ti como penalista? ¿A qué te lleva? ¿Qué te lleva a reflexionar? Mira, me lleva a reflexionar dos cosas. Principalmente que como sociedad tenemos que tener una participación activa. Esto sucedió porque antes había una oscuridad. Nadie veía lo que estaba pasando en los expedientes porque antes no estaba el sistema acusatorio. Ahorita las audiencias son públicas y el público puede entrar. Pero antes estas cosas pasaban en lo oscurito, 1. 2, yo creo que definitivamente tiene que hacerse algo al Poder Judicial, en el sentido, no al Poder Judicial, al sistema judicial. Y estamos hablando del federal, porque no puede ser posible que 30 años esté sin sentencia. Eso no es posible. México ya tuvo una condena de la Corte Interamericana por un caso en marzo de este año, en el que lo condenan porque dices, oye, 17 años y sin sentencia. ¿Qué está pasando? Hay un problema, o sea, no es el único caso. Y hay muchos. El asunto es que tú y yo podemos estar en ese lugar siendo inocentes, sin sentencia. Entonces, eso yo lo veo como una gran oportunidad para trabajar. Pero tiene que presionar la sociedad. Claro, por supuesto. De hecho, las grandes reformas surgen por presión. Abogado, interesantísimo platicar contigo. Te agradezco mucho que nos hayas dejado en claro lo que puede suceder en marzo. ¿Te parece que en marzo nos veamos por acá? Por supuesto que sí. Para el desenlace, ¿no? Claro para que los sí, numeritos con finales. mucho gusto. Buffet Político, noticia caliente, comentario picoso. Vamos a un corte, regresamos a la parte final. Su partido o movimiento político sufre una grave crisis de unidad, al menos en el estado de Coahuila.
Como sobremesa, la opinión de nuestros chefs respecto al divisionismo de Morena en Coahuila. Sí lo hay, ¿no? Sí, la verdad es que ya entramos a el último bloque de Buffet Político y la verdad, aquí es donde está la salsita y el chile picante, es donde vamos a poder comentar un poquito y precisamente ahorita estábamos viendo en esta cortinilla, el día de ayer, la verdad es que el día de ayer el Congreso del Estado fue un punto neurálgico en donde hubo ahí varias corrientes ideológicas, políticas y hubo varios mensajes que se estuvieron dando. Entonces veíamos las imágenes, ya Raimundo nos decía, estuvo de visita estelar la alcaldesa de Musquis, doña Tania Flores, y se trajo a toda la familia, como ya ahora están acostumbrando. Oye, vinieron... ¿conoces la serie Yellowstone? No, pero dime de qué... Me la han recomendado mucho. Buenísimo. Para la Son gente que familias no... acaudaladas de ranchos gigantes de Estados Unidos en Yellowstone, supuestamente, ¿no? Pareciera que es la historia de pareciera que es la Musquis. historia de Musquis. ¿Y son mineros? No. ¿Y le Son venden a CFE? ganaderos. Son ganaderos, no le venden a CFE. ¿Y tienen dotaciones de miles de toneladas gracias a Andrés Manuel? No. No. No, Ellos tienen, pero también por la parte política, ¿eh? Si no la ha visto, se la recomiendo. Una serie fenomenal que nos va a servir mucho para el contexto de analizar la vida política en Occidente. Y fíjate que ayer, a mí me llamó la atención una cosa ayer, que estuvo en Coahuila, rara vez manda Morena a Coahuila, a otros estados sí lo hace, pero un representante, porque aquí todos son representantes del presidente, de la candidata, de la delegación, de la defensa de los comités, de todas las corcholatas que había, entonces ya no saben ni a quién hacerle caso. Pero ayer en la mañana nuestra compañera Irene Zapata entrevistó a Giancarlo Lozano, que a él se dice, no sé si sea cierto o no, delegado de la candidata de Morena, que bueno, Claudia Sheinbaum es la jefa de toda la campaña, por así decirlo. ¿Cómo le dicen? Hasta se me olvidó el nombre. Comité de Defensa. Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Presidenta de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Que para términos llanos es la que manda en Morena. Después del presidente, por supuesto, ¿verdad? Pero si Giancarlo Lozano a mí me llamó la atención dos cosas. Él le abrió la puerta a candidatos que no son de Morena, pero que son de los partidos afines. Él aseguró, yo no sé si no está muy enterado o si lo están mal informando, pero él decía que el Partido Verde, la Unidad Democrática de Coahuila, el Partido del Trabajo, ya estaban trabajando con ellos de la mano. Yo la verdad, con ello le abrió la puerta a candidatos que están haciendo su lucha, que son Lenin Pérez, que es el eterno candidato de la Unidad Democrática de Coahuila, ¿verdad? Que es otra franquicia que está en nuestro estado, y también le abre la puerta a Ricardo Mejía. A mí me llama la atención porque él dice que fuera agravios, que se olvida todo lo que pasó. Entonces, todos aquellos morenistas que se fueron a oír el canto de las sirenas, pues ya les abrieron los brazos y están nuevamente. Entonces, la verdad yo no veo dónde está la unidad, porque va a ser una cena de negros al momento. Es como si tú en Navidad, llega la cena de Navidad y llegan los primos, llegan los abuelos que nunca viste, los que te quitaron la herencia, los que dijeron que tú eras un hijo malagradecido. Yo no veo cómo se van a sentar. La copa que acaba con la cena. Exacto, o el que dijo que la sobrina era una tal por cual. No entiendo cómo puedes llegar, aunque sea Navidad y estemos que sí en les surge ambiente. La unidad. Lo que les falta es un líder. Claro, o sea, y desgraciadamente el jefe político de todos ellos, que además es el presidente de la República, pues no ha sido justamente el más dado para convertirse en el factor de unidad en su partido. Por el contrario, los ha dispersado. Su favoritismo por Claudia Sheinbaum se manifestó desde el primer día. Su antagonismo con algunos otros, como el senador Monreal, que lo fue señalando directamente en sus conferencias mañaneras. Finalmente a Marcelo Ebrard, que fue tal vez el único ya finalista contra Claudia Sheinbaum, que por cierto está muy apagado. Y es esa costumbre que tienen esos políticos y los otros partidos también, de ir perfilando. ¿Sabes quién no lo tiene? El PAN. Pero PRI y Morena son igualitos. O sea, ¿cuándo empezó a perfilar Miguel Riquelme a Manolo Jiménez? El día 2 de diciembre
De que él tomó posesión. de 2017. Exacto. ¿Cuándo empezó a perfilar a Miguel Riquelme Rubén Moreira? El día 2 de diciembre de 2011. ¿Cuándo empezó a perfilar a su hermano Humberto? De las mismas condiciones. Exacto. Entonces, ¿cuándo se empezó a perfilar Humberto solo? No, él fue, ahora sí que él se fue por abajo del agua. El día que Enrique tomó posesión, ¿no? Entonces, pero acá hacen lo mismo, ¿no? Claro. Es lo que platicábamos ahorita en el juego. ¿Ustedes creen que fue sorpresa para Sonora que fuera el candidato, el exsecretario de Seguridad Pública? Alfonso Durazo. No. Vaya, no fue sorpresa tampoco para Coahuila que fuera Guadiana, aún y con todos los intentos que hizo y el posicionamiento que logró Ricardo Mejía Verdeja. Claro. Y la gente no quería el candidato. ¿Habrá esa unidad? ¿Qué piensan? No, no hay. ¿Realmente? Pero no hay, porque no hay, si no hay líder, ¿cómo va a haber unidad? Si no hay líder, no hay frente. Y Si yo no creo hay que es un líder, poco no más hay... profundo, Arnulfo. O sea, yo creo que tiene que ver con la forma de hacer política, la cultura, las narrativas que se van posicionando. Tú lo acabas de decir, o sea, tenemos 4 sexenios por lo menos en Coahuila, donde el gobernador entrante anuncia al próximo gobernador. Y te aseguro que eso no va a pasar en este próximo diciembre. ¿No va a pasar? Te aseguro que Manolo Jiménez no va a perfilar absolutamente a nadie, primero por su forma de ser, y segundo, porque el escenario político que se le va a presentar a él en lo nacional, que va a repercutir acá, no le va a permitir ese juego anticipado que han podido tener y que tuvieron específicamente con él. Yo creo que no le va a permitir. Y además creo que aquí es donde la sociedad tiene que entrar al juego, ¿no? Y tiene que aprovechar estos momentos, estas coyunturas. O sea, si no tenemos la información, si no tenemos el conocimiento de que así se han venido dando las cosas, que así se han venido procesando las narrativas políticas, los posicionamientos de los candidatos, etcétera, no podemos cambiar la realidad. Y si la gente, como lo mencionaba ahorita el abogado Jaime Luna, no participa en la construcción de nuevas formas de hacer política, va a ser muy complicado, ¿no? Yo creo que una gran ausencia ahorita en las candidaturas es la esencia de una ideología, de una corriente de pensamiento. ¿A qué están vinculados los políticos que están participando? ¿Realmente son de izquierda? ¿Realmente son de derecha? ¿Realmente son de centro? O sea, ¿qué tipo de políticas están posicionando? Viene un tema ahí de Claudia que tiene una característica globalista, ¿no? Totalmente afiliada a esta ideología globalista, versus la de Andrés Manuel López Obrador, que es totalmente nacionalista, soberanista, símbolos, etcétera. O sea, ¿cómo van a jugar estos cambios y cómo afectan o intervienen en la vida de nosotros, los ciudadanos? Es que ¿cómo podemos tener ideología en un país en donde un estado como Coahuila, que genera empleos todos los días, dedica 12 millones de pesos de su presupuesto todos los días a pagar intereses de una deuda tramposa, agiotista y que ya se perfila eterna? Todos los días. Ayer pagamos 12 millones, antier 12, hoy, mañana 12, pasado mañana 12. Incluyendo sábados y domingos. Sábados y domingos pagamos los mismos 12 millones que pagamos de lunes a viernes de intereses de la deuda tramposa, y los responsables de esa deuda están tranquilos y campantes en sus casas y en sus nuevos desarrollos inmobiliarios. Sí, disfrutando. Y la verdad es que quien llega a gobernar, como bien dice ahorita Arnulfo, es ahora sí que quien se saca la rifa del tigre, ¿verdad? Es un honor, un privilegio, claro que lo quieren hacer, pero llegas precisamente con ese pasivo de decir, ¿cómo voy a atender este tema que viene a afectar directamente? Yo veía que el próximo año, sin lugar a dudas, para el PRI, con este contexto nacional, porque Morena prácticamente ya domina el 85-90% de la población en México, Coahuila ha sido un bastión priista que finalmente para el próximo año, ahorita lo veíamos con el tema de Mario Aburto, los candidatos que pueden surgir de Morena, para el PRI de Coahuila va a ser un reto mantener la votación con la que llegó el gobernador electo. Entonces, para el dirigente que está hoy trabajando, para don Carlos Robles y todo el equipo que tiene ahí, la verdad es que la situación que se viene no la pueden afrontar más que con muchísimo trabajo y considerando los factores internos, porque yo creo que el gobierno estatal no está considerando o no piensa y no va a querer que suceda
que ganen candidatos de oposición en las cámaras, porque van a ser sus únicos representantes. Entonces, se viene un escenario interesante, Muy una prácticamente lucha que van a tener, y a Morena no le queda más que unirse, pero al día de hoy, como bien dice Arnulfo, no hay quien asuma el liderazgo, y la verdad, con todo respeto, pero a Diego del Bosque yo nunca lo he visto tomar por ahí alguna decisión. Dicen que sí. ¿Quién dice? Ah, Que sí, pero que sí tomar de toma. otras cosas. Ah, tomar decisiones. Ah, Yo es pensé que tomar de lo ajeno. ¿Sabes que sí también? no, Yo pensé que como ya estábamos en la sobremesa ya venía el carajillo. Un carajillo. Un carajillo, claro. El carajillo, fíjate que puede venir a ser estos 12 millones de pesos que a mí me causan un shock. 12 millones de pesos, ¿qué te puedes construir con 12 millones? ¿Un kinder? Yo creo que hasta 2. ¿Un centro de salud pequeño? Pudiéramos construir un centro de salud por cada parque industrial en Ramos Arizpe. O 4, o 5, 12 Bueno. millones de pesos al día de intereses. ¿A los bolsillos de quién, por Dios santo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exactamente. Yo creo que hay gente en las colonias, no vayamos lejos aquí en Saltillo, que no ven ni 100,000 pesos al año. en ¿Crees que hay ingresos. gente? Pues la mayoría. No, la no, mayoría. exactamente. Entonces ya una cantidad de esas, pues yo creo que no tienen ni idea de qué representa, pero bien lo dices tú, eso es lo que se pudiera hacer. Exactamente. Le agradezco muchísimo en nombre de mis compañeros Raimundo Mendoza y Jorge Luna el favor de su atención en esta primera emisión de su Buffet Político, aquí donde cocinamos ustedes y nosotros la noticia caliente y el comentario picoso. Esperamos sus comentarios en redes sociales y esperen la repetición de este mismo espacio a las 7 de la tarde por este mismo canal 7.1 de Televisión Azteca. Gracias, nos vemos el día de mañana en punto de las 9. Buffet Político, gracias.